Vamos a llegar en algún momento, no sé cuándo, 2 años, 3, 5 minutos, llevo 100 años equivocándome, así que no tengo la menor idea de cuándo vamos a llegar a la democracia, ni a la libertad, ni al cambio en Cuba, pero tengo la certeza de que eso ocurrirá. Esa anomalía de una dictadura comunista a las alturas del siglo XXI es algo que no tiene ningún sentido, es la consecuencia precisamente de unos caudillos que mandan sobre una banda que los obedece a ellos, que no obedece a las instituciones de la República, que no obedece a la Constitución, que no obedece a la ley, sino obedece a los hermanos Castro. Y lo probable es que eso refleje una debilidad del sistema y una imposibilidad de transmitir la autoridad de forma organizada en el momento en el que desaparezcan los dos hermanos estos. Cuando lleguemos ahí nos vamos a encontrar una situación realmente curiosa y muy difícil de manejar, que es un ejército profesional que no tiene tradición como en el este. En el este era distinto. Los países que formaban parte del mundo comunista eran viejos ejércitos, había una tradición militar propia, no eran bandas segregadas por los caudillos, era otra cosa. Quizás en el caso de Yugoslavia sería lo más parecido a Cuba, ¿no? Porque Tito tuvo una importancia como la de Castro en la creación del ejército yugoslavo. Ya sabemos cómo terminó Yugoslavia, por dicho sea de paso. Pero nos vamos a encontrar con ese aparato militar que no nos sirve, porque realmente los norteamericanos tenían razón. Cuba no necesitaba un ejército, Cuba necesitaba una policía brava, capaz de mantener el orden, y una guardia costera capaz de vigilar las orillas de esa larga isla, pero no necesitaba un ejército convencional con aviones y tanques y todo ese aparato que realmente no tiene mayor utilidad en un país que no tiene enemigos naturales. Con los Estados Unidos es imposible pelear, con los haitianos tampoco, con los mexicanos que están en la otra frontera cercana por Yucatán, pues carece de sentido. Es decir, el ejército nada más ha servido para ocupar a la sociedad cubana, para generarle problemas o para servirles de instrumento a los caudillos políticos o a los caudillos militares. Así que una de las tareas pendientes cuando se llegue a esa Cuba en algún momento, cuando lleguemos a ese minuto, es cómo desmantelar ese aparato o cómo convertirlo, cómo transformarlo en lo que el país necesita, que es una policía obediente, respetuosa de la ley, capaz de mantener el orden y de impedir los gravísimos problemas que se pueden producir en cualquier transformación social importante como va a ocurrir en Cuba. ¿Puede suceder esto? Pues tal vez sí. Una de las cosas que hemos visto, eso ya estamos entrando en el terreno de la especulación, pero una de las cosas que hemos visto es que después de largos periodos totalitarios, las sociedades, incluso los ejércitos, se acostumbran tanto a la obediencia que acaban por obedecer el nuevo orden, con dificultades y problemas, pero por lo menos lo que hemos visto en la mayor parte de los países que han cambiado de sistema es que al ejército se le puede cambiar, se puede transformar desde el punto de vista ideológico con los mismos personeros. Lo hemos visto en Polonia, en la República Checa, lo hemos visto incluso en Rusia, porque yo lo vi en España, era otra cosa, y yo sé que hay una diferencia muy grande, pero aquellos militares que juraban el movimiento, hacían el juramento al movimiento, que era un juramento totalitario, cuando llegó la democracia, juraban la nueva constitución y realmente la obedecieron. Bueno, dicho todo esto, lo he dicho solamente como un prólogo, porque hablar en un acto en homenaje, en recordación y de Ramón Barquín, a quien conocí, admiré y con quien simpaticé mucho, es una oportunidad magnífica para decir unas cuantas cosas sobre las Fuerzas Armadas cubanas y sobre su futuro, que me hubiera encantado conversar con Barquín y que probablemente él hubiera estado de acuerdo en algunas cosas, y para saber si hubiera estado de acuerdo en eso y en otras cosas, vamos a darle un aplauso a Ramón Barquín, hijo, que es quien nos va